Bueno, vamos a continuar con el mensaje de esta mañana, y el título de este mensaje es Cuando la maldad se viste de justicia. Sí quiero introducir este mensaje con lo siguiente. Es un mensaje que creo yo Dios ha hablado a mi corazón para la iglesia. Específicamente será un mensaje dedicado a los hombres. Yo sí pido a todos los varones que sean sensibles a lo que Dios estará hablando en este momento. Es un mensaje muy fuerte y hoy vamos a conocer la historia trágica de una concubina y también de un levita. Y la narrativa de esta historia la encontramos en el libro de Jueces, capítulo 19. Y déjeme decirle lo siguiente. Es una de las historias más aterradoras que encontramos en la Biblia. Es una historia que revela lo perniciosa que es la maldad humana. Este es uno de los capítulos más aterradores, más desconcertantes y difíciles de interpretar en la Biblia. Y este pasaje lo que hace es mostrarnos lo peor, lo vil, lo bajo a lo que puede caer la conducta humana. En Jueces 19, verso 1 al 2, nos habla la historia del levita y la concubina. Y se introduce esta historia diciendo así: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, y es importante que remarque eso, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que vivía como forastero en la parte más remota de los montes de Efraín. Había tomado para sí como concubina a una mujer de Belén de Judá, pero su concubina le fue infiel. La traducción de esta infidelidad es de que ella se prostituía, es lo que significa. Ella era una ramera. Esta mujer, dice, lo abandonó y se fue a casa de su padre en Belén de Judá y estuvo allá durante 4 meses. Vea lo importante que nos está marcando el libro de Jueces. En aquellos días, dice Jueces 19:1, no había rey en Israel, y al final, casi al final del capítulo de Jueces, capítulo 21-25, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el libro de Jueces se caracteriza precisamente por esa anarquía que había en aquellos tiempos. No había reyes, no había legisladores, no había gobernantes. Se establecieron jueces. Pero aún y con todo esto, los hombres vivían de una manera que deshonraba a Dios. Vivían de una manera pagana, pecaminosa, perversa. Alguien dijo que el grado de moralidad de una nación se reconoce por la forma en cómo valora la vida, cómo trata a los niños, a sus mujeres y a sus ancianos. Cuando una cultura o una sociedad pone a Dios en el lugar que le corresponde, valorará la vida de los más vulnerables. Un país sin orden es un país sin Dios. Lo mismo aplica a una familia. Una familia sin orden es una familia sin Dios. Un matrimonio sin orden es un matrimonio sin Dios. Un hogar sin orden es un hogar sin Dios. Porque cuando se carece de una autoridad que establezca orden, se va a crear un estado de desorden, de confusión y anarquía. La anarquía es una sociedad donde cada uno hace lo que mejor le parece. Donde hay anarquía, reina el desacato a los gobiernos, se alteran a la rebelión unos contra otros, hermanos contra hermanos, padres contra hijos, hijos contra padres, líderes que destruyen, una sociedad sin Dios que no reconoce ningún tipo de autoridad, va a vivir en total anarquía. La nación de Israel, en este libro de los Jueces, la nación de Israel fue gobernada en esa forma
por 350 años aproximadamente. Y durante ese tiempo, Israel entró en un ciclo continuo de rebelión, juicio, castigo y arrepentimiento. En el libro de Daniel, Daniel oraba de la siguiente forma. Él dijo lo siguiente: ahora, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, perdón, y guardan tus mandamientos. Daniel reconocía en aquel tiempo, él decía: hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Subraya esa palabra, iniquidad. Hemos actuado impíamente. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. La palabra que usa en este versículo Daniel, la palabra para iniquidad en este pasaje significa literalmente anarquía. Por lo tanto, anarquía es un actuar sin restricción o sin ley. Y esta anarquía no es simplemente una rebelión contra el gobierno de un hombre. No se trata de una rebelión contra una autoridad civil solamente o cometer algún crimen violento. Estas cosas sí provocan la ira de Dios, pero la iniquidad es mucho más profunda. Porque es un rechazo total de la verdad de Dios, es un rechazo de la voluntad de Dios, de sus mandamientos. Es un rechazo de Dios mismo. Esta anarquía sucedió en el Edén cuando Satanás le dijo a Eva: Dios no te va a castigar por desobedecer. Satanás engañó a Eva, convenciéndola con una sutil pero poderosa mentira. Dios no te va a castigar por disfrutar la vida que Él mismo te dio. Dios no te va a castigar por disfrutar la vida si eso implica un desobedecer. Eso es el inicio de una anarquía. En Romanos 1:24 al 32... vemos el declive espiritual en el que podemos caer cuando queremos vivir sin Dios. Dice el verso 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Verso 26 dice: por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo con otras mujeres. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros, y los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Esto en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Es importante el ver cómo inicia este capítulo 19 de Jueces. Aquí se nos da a conocer el hecho de que no había rey en Israel en estos días. Lo que indica es que predominaba la anarquía, que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y en ese contexto imperaba también la sodomía y una serie de aberraciones sexuales indescriptibles. Y esta declaración se repite varias veces en esos últimos capítulos. No había rey en Israel. Era un tiempo sin ley, en el que cada uno hacía lo que le complacía, sin darle cuentas a nadie. Ahora, aquí estamos viendo en esta historia que sobresale la concubina. Dice que este levita fue a una ciudad y tomó concubina. ¿Qué significa esto bajo esta historia? Mire, el concubinato es algo deplorable. Es algo que Dios nunca permitió. Ahora, en los días del Antiguo Testamento, esto era una norma social que era practicada por reyes como por plebeyos, como lo podemos ver en los días de David y Salomón. Debemos notar que el Señor mismo dejó muy claras sus normas cuando Él dijo en Mateo 19, 4 a 9, que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne. Y ese es un principio que predomina desde el Edén. No es de que se haya alterado o que haya cambiado. Este es un principio absoluto, axiomático, categórico. Dios creó
al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne cuando se casaran. Por tanto, los que dejan a un lado una esposa y se casan otra vez, dice la Biblia, cometen adulterio. Y la pureza sexual ha estado unida siempre en los principios de la palabra de Dios. Proverbios 9:10 nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, del Altísimo, es la inteligencia. Cuando hay temor de Dios, nosotros viviremos de acuerdo a los principios de la verdad de Dios, de acuerdo a los principios que ha establecido Dios en su palabra. La prostitución y la impureza sexual quitan el corazón consagrado a Dios y nublan el discernimiento de los caminos de Dios. Esta era la situación en Israel en ese entonces. Y aquí está un hombre, un levita, de la tribu de Leví. ¿Sabe qué significa esto? Que era la tribu sacerdotal. Él era un ministro de Dios, quien debía vivir consagrado. Ahora, si este hombre tomó una concubina, es porque él tenía una esposa. Y aquí quien está predominando es, podremos decirlo, la amante legal. Y esto es algo realmente grave porque estamos viendo a un levita involucrado en concubinato. La historia nos dice que su concubina se prostituyó y lo dejó. Y esta mujer volvió a casa de su padre. Aunque el carácter de la concubina no era algo deseable precisamente por su contexto, el levita, lo que nos dice la historia, o lo que nos está marcando la historia de manera implícita, es que el levita había sido cautivado por el espíritu lujurioso de esta mujer. Esta mujer se fue a casa de su padre, el levita va y la busca, dice después de 4 meses que ella estuvo ahí, va y la busca y la persuade para que vuelva con él. La lujuria sexual era muy fuerte en esta relación, es lo que podemos ver aquí, y este hombre estaba sumamente cautivado por ella. Escuche, no la amaba, la veía simplemente como un objeto sexual, algo que le brindaba placer. Y esto nos revela algo muy importante sobre el carácter de este levita, que era un levita que era cautivo de la inmoralidad sexual que imperaba en aquellos tiempos. Ahora, luchar contra el pecado sexual debe empezar entendiendo el propósito y el lugar que tiene nuestra sexualidad. Lo mismo aplica, por ejemplo, cuando tratamos de entender el propósito de los alimentos, a luchar contra la glotonería o la gula, o cuando entendemos el propósito del dinero, debemos luchar ¿contra qué? Contra la avaricia. La comida, el dinero y el sexo no son malos en sí mismos. Cuando hay orden, cuando hay sabiduría, resultan de mucha bendición, resultan benéficos. Pero el uso inapropiado del dinero, de la comida y del sexo, ¿a qué va a llevar? Al desorden, a la inmoralidad y al pecado. El uso inapropiado de ellos nos va a llevar a una tragedia, a una desgracia. ¿Por qué? Porque estamos usándolos con razones equivocadas, con formas incorrectas, y esto se conoce como pecado. ¿Cuál es el propósito y lugar de nuestra expresión sexual? En Génesis 2 vemos que es algo apropiado, es algo natural y normal que un hombre y una mujer tengan intimidad sexual. Dice, serán una sola carne. Y esto en el contexto únicamente del matrimonio. Esto es apropiado bajo ese contexto. Y esto no conlleva ninguna vergüenza.
Dice la Biblia que el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Es decir, ellos estaban siendo bendecidos en esa unión que Dios había aprobado. Y esto nos recuerda dos verdades importantes. La intimidad sexual es buena. La intimidad sexual está reservada para un hombre que está casado con su esposa. Es lo que la Biblia enseña. Y debemos tener presente estas dos verdades como nuestra regla cuando luchamos contra el pecado sexual. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones, el pecado sexual no es un deseo por algo malo, sino es un deseo por algo bueno, pero en un contexto inapropiado. No podemos decir que el deseo sexual en el matrimonio es malo. Dios lo bendice en ese contexto. Es un deseo en un contexto apropiado, lo que Dios no aprueba. Pero si Dios ha provisto al esposo o la esposa, entonces dice la Biblia, toda práctica sexual dentro de este contexto es apropiada. Ahora, el deseo natural que siente el hombre y la mujer de estar juntos, ¿de quién proviene? De Dios. Él lo constituyó así. Sin embargo, esta relación está regida por sus leyes, son las leyes de Dios, son los principios de Dios. Todo aquello propiamente reservado para efectuarse dentro de los lazos matrimoniales está bien y complace a Dios, y Dios bendice esa unión, bendice esa intimidad que sucede dentro del matrimonio. Además de que con esto se cumple el mandamiento de multiplicar y procrear la tierra. Esto es bueno en gran manera. En el contexto apropiado esto es benéfico y trae bendición al matrimonio. En cambio, esas mismas cosas, cuando se realizan fuera de ese pacto matrimonial, son en realidad una tragedia, una maldición. Ahora, respecto al levita, volvemos a la historia de este hombre estaba en una práctica sexual inapropiada. Un levita era un miembro de la tribu sacerdotal en Israel. ¿Qué significa esto? Que ellos se dedicaban al servicio de Dios, en el santuario, en el tabernáculo o en el templo. Este levita va con una concubina. Las concubinas eran mujeres que tomaban los hombres, entre otras cosas, para recrearse sexualmente. Este hombre tenía esposa. Ahora, como levita, él está cometiendo adulterio. Y eso es un dato perturbador que debemos tomar en cuenta, pero escuche, no es lo peor de la historia. Y no es lo peor en la vida de este levita. La sociedad israelita aceptaba que se tuvieran concubinas. Note lo que dije, la sociedad israelita. Ellos aceptaban que se tuvieran concubinas, aun cuando esto no era algo que Dios aprobara. Esto no era algo que Dios quería para las familias. Una concubina tenía los deberes, pero no los privilegios de una esposa. Repito, era un amante legal simplemente, legal ante la sociedad. Y a pesar de que estaba legalmente atada a un hombre, por lo general ella y sus hijos no tenían los derechos de herencia que tenían la esposa y los hijos legítimos. Y su propósito principal, entre otras cosas, repito esto, era darle al hombre placer sexual e hijos adicionales. En otras palabras, una concubina era un amante legal, no bajo las normas de Dios, sino bajo las normas de una sociedad. Y en aquel tiempo que imperaba la anarquía en esa sociedad, lo cual era visto como algo natural y normal aún en un sacerdote de Dios. Esto era vil, esto era aberrante. Ahora, en la Biblia jamás vemos este tipo de vida familiar bendecida de parte de Dios, jamás. La gente dice, Salomón tuvo muchas mujeres, David también tuvo muchas mujeres, pero no significa que Dios lo bendijo por eso. Y tampoco significa que Dios lo aprobó. Y no podemos justificarnos en las vidas de esos hombres y decir, si él tuvo 1000,
Pues yo también. No, no es algo que Dios aprobó. Repito, en la Biblia jamás vemos este tipo de vida familiar bendecida de parte de Dios. Todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que vemos es sufrimiento, vemos muerte, vemos dolor, vemos tragedias, vemos consecuencias lamentables en quienes tomaron concubinas. Ahí está el ejemplo de Abraham, Jacob, Salomón. Ellos sufrieron y sus peores tragedias se derivaron de estas malas decisiones. Dice Primera de Tesalonicenses 4, verso 3 al 5, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Dice, nuestra santificación. Es decir, ¿qué dice? Que se abstengan de inmoralidad sexual. Y eso implicaba una concubina o un amante legal. Que se abstengan de inmoralidad sexual. Verso 4. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso. Aquí vaso se refiere cuerpo. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio cuerpo. ¿En qué? En santificación y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pablo, en este versículo, le hablaba a una sociedad que era muy abierta a las relaciones sexuales extramaritales. Tanto así que Cicerón, uno de los oradores de la época, en su defensa a la libertad sexual, dijo lo siguiente: que los placeres nunca sean prohibidos, que el deseo y el placer triunfen a veces sobre la razón. ¿Esto de qué hablaba? Del desenfreno de aquella sociedad en Tesalónica. En la traducción viviente, el último verso se lee así: como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo. Es lo que dice el verso 3, perdón. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Aunque algunos piensan que estos versículos se están refiriendo a la esposa al utilizar la palabra vaso, cuando nos referimos a la pureza sexual, el dominio propio es la clave para vivir en santidad. En la medida en la que nos abstenemos de la impureza sexual, podremos controlar nuestro propio cuerpo y vivir, como dice Pablo, de una manera que sea honorable y santa. Exponerse a la lujuria va a erosionar tu dominio propio. Te va a debilitar. Lo que inicia con una mirada en páginas pornográficas va a terminar llevándote a la prostitución o con varias amantes. Esto es contrario a lo que sucede en los que no conocen a Dios, dice Pablo, que viven de una manera irreverente, siguiendo sus pasiones desenfrenadas. Ahora, la historia de Levita y la concubina continúa diciendo que Levita y la concubina, tengo que resumir algunas partes, pero usted lea todo el capítulo 19, 20 y 21. Esta historia continúa diciendo que Levita y la concubina llegaron a casa del padre de ella. Él fue a buscarla, fueron recibidos, su visita se prolongó por 5 días. Cuando emprendieron su salida, el levita le dijo a su criado: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea una ciudad de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Así se conoce esta ciudad. Es decir, de donde estaba en la casa del padre de la concubina hasta Gabá eran 16 kilómetros. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues, dice, caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de la tribu de Benjamín. Era una ciudad de la tribu de Benjamín. Y se apartaron del camino, dice la historia, para entrar a pasar allí la noche en Gabá. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad,
porque en aquel tiempo no había mesones. Se sentaron en la plaza de la ciudad, dice la historia, porque no hubo quien los hospedara en alguna casa para pasar la noche. Y dice la historia que entonces un hombre anciano, viejo, que venía de trabajar en el campo al anochecer, él moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, y dice la historia que alzando el anciano los ojos, vio a aquel caminante, a su criado, a su concubina, en la plaza de la ciudad, y el hombre le preguntó: ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? El levita le respondió y le dijo: bueno, pasamos de Belén de Judea a la parte más remota del monte de Efraín, de donde yo soy, y fuimos a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová. Así es lo que dice la Biblia. Significa que el levita, él tenía planes su camino lo llevaría a la casa de Jehová, es decir, él iría a seguir emprendiendo su servicio sacerdotal. Voy a la casa de Jehová, y dice, pero el problema es de que no hay quien me reciba en casa, aquí en Gabá. Y este levita le dice al anciano: mire, nosotros tenemos paja, tenemos forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan, vino para mí, y para sustentarnos, y para el criado también, sostenemos todas nuestras necesidades. Le dice: realmente no nos hace falta nada, solo queremos un lugar para dormir. Y el hombre anciano le dice: bueno, la paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, y yo te invito a que tú pases la noche en mi casa. Te invito a que vengas a mi casa. Dice la Biblia que los llevó a su casa, les dio de comer, no solamente a ellos, sino también a sus animales. Se lavaron los pies y se enfiestaron, es lo que dice una versión. Comieron y bebieron. Su noche amena fue interrumpida por golpes insistentes en la puerta mientras estaban disfrutando el momento. ¿Qué sucedió? Dice el versículo 22, que cuando estaban gozosos, los hombres de aquella ciudad, de Gabá, hombres, lo describe esta versión, hombres perversos, por no decir pervertidos, de ahí deriva, rodearon la casa, golpearon a la puerta y le dijeron al anciano dueño de la casa: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Es decir, para que tengamos sexo con él. Sácalo. Estos hombres perversos, como lo dice esta versión, esta expresión literalmente significa hijos de Belial. Se refiere a gente moralmente corrompida, gente que no respeta ni las leyes de los hombres, ni las leyes divinas, y no respetan la vida ajena. Es lo que describe. Ellos dicen: saca al hombre. Las sádicas intenciones de esos hombres perversos era buscar satisfacer sus deseos homosexuales. Esto revelaba la decadencia que estaban experimentando en aquel periodo de los jueces. Ahora, los hombres de Sodoma, ¿recuerda la historia? Le demandaron lo mismo a Lot. Lo mismo. Para que los conozcamos, le decían a Lot. La palabra hebrea conocer denota aquí relaciones sexuales. Ellos querían violar a este levita, esa es la expresión. La reacción del anfitrión y el levita, esa es realmente incomprensible. Es una reacción inhumana, una reacción que muestra la actitud degradante de los hombres de aquellos días, esa actitud degradante que los hombres de aquellos días tenían hacia las mujeres. El hombre ofreció a su propia hija, escuche, el anciano ofreció a su propia hija para el placer de aquellos sodomitas. Y el levita estaba ofreció a su propia concubina para que la violaran a ella. Y de esta manera él salvarse. En aquellos días las mujeres eran tratadas casi como animales, por decirlo de esta forma. Lo que sucedió en este relato, o lo que está sucediendo, nos recuerda a Sodoma y Gomorra, lo cual revela el grado de separación de Dios y la depravación moral en que se encontraba el pueblo de Israel en aquella época. Porque cuando le damos la espalda a Dios,
no pasará mucho tiempo antes de que caigamos en un terreno resbaladizo y sucumbamos a toda clase de tentaciones. O nos arrepentimos y nos volvemos a Dios y lidiamos con el pecado, o permitimos que el pecado nos siga destruyendo. Durante el tiempo de los jueces, los israelitas eran tan malos, en esta zona, en Gaba, eran tan malos como Sodoma y Gomorra. Es lo que está describiendo esta historia. O sea, los hombres de Gaba eran perversos y eran israelitas, eran del pueblo de Dios. Y la historia continúa diciendo, entonces el anciano, verso 23, el anciano salió para hablar con ellos, diciéndoles, no, hermanos míos, no hagan algo tan perverso, pues este hombre es huésped en mi casa y semejante acto sería vergonzoso. ¿Y qué dice el verso 24? Miren, llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre. Yo se la sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerles lo que quieran. Pero no cometan no cometan semejante vergüenza contra este hombre. Esto es aterrador, pero no es lo peor todavía. Este pasaje nos brinda algo revelador. En Gabá los hombres eran pervertidos, eran inhumanos, eran faltos de afecto natural. Pero no solamente los hombres de Gabá, sino también lo eran este levita y este hospedador de la casa. Los hombres de Gabá no se estaban comportando como israelitas, sino como hombres de Sodoma y Gomorra. Y lo que estamos leyendo aquí es que el anfitrión mostró un despreciable compromiso en su deseo exagerado por extender su hospitalidad a este levita, que estuvo dispuesto a sacrificar tanto a su hija como a la concubina. Cuando la obligación de este anfitrión era proteger a todos en su casa, y también lo debió hacer por la concubina, también lo debía hacer por ella. Él debía correr como anfitrión, él debía correr el riesgo de perder sus propias vidas al proteger a estas mujeres. Y esto era también algo que le correspondía a ese levita. Pero lamentablemente lo que vemos aquí es que su triste estima de las mujeres fue demostrada en su disposición de entregarlas a hombres pervertidos. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Mira, aquí estamos viendo a un levita y a un anfitrión abusivos. El abuso está impulsado por el derecho. El derecho dice, mis necesidades y mis deseos son prioridad. Un esposo abusivo es aquel que dice, tú debes hacerme feliz. Tú debes darme placer. El derecho abusivo dice, si no cumples con satisfacer mis deseos, te lamentarás. Los opresores que abusan sexualmente creen que tienen derecho a tener sexo. ¿Y sabes por qué? Porque se aman a sí mismos, no aman a sus mujeres, no aman a su esposa, se aman a sí mismos. Aman sus propios placeres a tal grado que están dispuestos, escuchen esto, están dispuestos a causar daño a su esposa con tal de ser complacidos ellos. Un esposo que mira pornografía, después de quedar excitado, solo usará el cuerpo de su esposa para masturbarse. Eso es un hombre abusivo. Eso es un hombre pervertido y deplorable, que no la ama, que simplemente la está usando. Hacer eso es lo mismo que estos hombres están haciendo con estas mujeres. Hablemos de la violencia sexual infantil en muchos hogares. Hablemos de la violencia doméstica.
Los encabezados de noticias aparecen todos los días con títulos como este: padre abusó sexualmente de su hija. Esposo golpeó a su esposa por no tener relaciones sexuales con él. Supe del caso de una mujer que ella se veía obligada en contra de su voluntad a tener intimidad sexual para proteger a sus hijas. Porque si no tenía intimidad sexual con su esposo, este hombre se irritaba, se enojaba y las golpeaba a ellas. Eso es un hombre abusivo. Eso es un hombre pervertido que simplemente está en busca de sus propios placeres. ¿Y saben algo? Eso es lo que predomina en muchas familias. Y lamentablemente, aún entre familias cristianas. El abuso y la violación es más común de lo que pensamos. Y se disfraza de un placer lícito que se merece. Es cuando el hombre quiere obligar a su mujer a tener esa intimidad diciéndole: pues la Biblia dice que ahora tu cuerpo es mío y yo quiero poseerlo y tienes la obligación de satisfacerme. En un estudio sobre mujeres agredidas sexualmente por su pareja masculina, se le preguntaba a los agresores el por qué actuaban de esa manera, el por qué abusaban, el por qué las violaban, el por qué las maltrataban. Y se encontró que independientemente de si el agresor violaba a una extraña, a su esposa o a su pareja, lo hacía por la misma razón. ¿Cuáles eran sus razones? El sentimiento de poder, de soberbia, de enojo, de represalias, de excitación sexual al causar dolor o temor, o una preferencia por el sexo coercitivo, es decir, ejercido bajo presión, sobre el sexo consentido, y un profundo sentido de derecho por su pareja como una propiedad o como un bien. Los esposos no abusan sexualmente de sus esposas porque el sexo sea una necesidad biológica que sus esposas no estén satisfaciendo. Tampoco lo hacen, como muchos han dicho, para evitar pecar, alejándose del lecho matrimonial. ¿Cuánto abuso no hay en matrimonios, aún cristianos, donde obligan a la mujer a buscar esa intimidad y la amenazan diciéndole: si tú no satisfaces mis deseos, los buscaré con otra en la calle? Eso es imperdonable. Y eso no puede estar sucediendo dentro del pueblo de Dios. No puede estar pasando dentro de un hogar o una familia que vienen a la iglesia, cantan, adoran a Dios, dicen Dios te bendiga. ¿Cuántos esposos, hombres abusivos no hay en las congregaciones? Porque los esposos que luchan, los esposos que abusan sexualmente de sus esposas, lo hacen porque se aman a ellos mismos. Lo hacen porque están buscando su propio placer, así como este hospedador y como este levita. No les importa la vida de los demás. No les importa el bienestar de su mujer. Les importan ellos mismos. Y están dispuestos a ofrecer a su hija y a su concubina para ellos estar seguros, para ellos recibir ese bienestar temporal. Ellos están buscando ese propio placer al punto que no tienen dominio propio. Y cuando un hombre se ama a sí mismo y está en busca de su propio placer, estará dispuesto a ofender, estará dispuesto a lastimar, estará dispuesto a ser amenazante, a ser dominante, a ser brutal, a ser despiadado. Y no hablo solamente de agresiones físicas, hablo también de agresiones verbales, de esa intimidación emocional que se les ha dado a muchas mujeres, porque su amor por sí mismos no tiene límites. Y esto es un comportamiento pecaminoso. Un comportamiento pecaminoso es el abuso sexual, tanto emocional o físico. Y saben, esto tiene patrones evidentes.
Patrones evidentes como la presión constante, la indiferencia insensible, actos no deseados, coerción, denigración, humillación, acusaciones de adulterio, el uso de la intimidad sexual como un trueque. Y es triste que aún entre matrimonios cristianos estos abusos son conocidos y son practicados y son permitidos. Entonces, esto es una situación realmente seria porque debemos evaluar cómo realmente está siendo nuestra vida. Mire, le voy a dar un ejemplo. Y es un ejemplo que se da y es muy común en muchos casos. No solamente dentro de lo secular, sino también dentro del cristianismo. Un esposo que comienza a ver pornografía y después ese esposo comienza a mostrarle videos cortos de pornografía a su esposa y le exige recrear algunas escenas con él, eso es pervertido. Eso es una forma de abuso donde se está obligando a la mujer a actuar en contra de su voluntad y que a la larga ese abuso dejará secuelas de dolor, porque si la mujer no accede, el hombre no se detendrá de estarla insultando, amenazándola diciendo, si no haces lo que te digo, dejaré de amarte y buscaré a alguien más para buscar lo que tú no me das. Eso es un hombre abusivo. La atroz historia que estamos viendo aquí, la historia que estamos viendo aquí nos está hablando de esas intenciones degeneradas de esos hombres de Gabá. Nos está hablando de la facilidad también con la que este viejo, este anciano y este levita entregaron a las indefensas mujeres para que fueran sometidas a brutales abusos. Siglos después, en Oseas 9:9, siglos después de este evento quedó marcado en la memoria de Israel, porque muchos años después Israel aún recordaba el crimen en Gabá y lo utilizó como un ejemplo de iniquidad. Dice Oseas 9:9 que llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Este relato en la Biblia no significa que Dios aprueba que a la mujer se le denigre. La intención es resaltar la degeneración humana, la injusticia social y el abuso sobre los más débiles. Muchos movimientos feministas culpan a la Biblia de menospreciar y permitir que a la mujer se le abuse, pero escuchen, esto no es así. El problema realmente radica cuando no se están respetando los roles establecidos por Dios, o cuando estos roles se distorsionan o se alteran. Y la falta de un liderazgo masculino, bíblico, amoroso, protector y proveedor, tendrá consecuencias funestas para las mujeres. Tendrá consecuencias trágicas en las mujeres. Por eso vemos lo que vemos actualmente con esas organizaciones feministas. El mundo de hoy vive una de las decadencias más elevadas, donde el rol del hombre y la mujer se ha pervertido. Y hoy sabemos tantos casos de mujeres gritando justicia, quienes fueron maltratadas por la violencia, por la agresión, por la fiereza, por el desprecio. Mujeres que simplemente han sido usadas como un objeto. Aún socialmente muchas mujeres sufren de una continua negación de justicia a las que son sometidas en el abuso sexual. ¿Cuántas mujeres, no solamente en nuestra ciudad, cuántas mujeres en todo el mundo tienen historias trágicas y desgarradoras, que sus vidas han quedado marcadas de crueldad por el abuso de un esposo o por el abuso de un padre? Esas son las historias trágicas, donde predomina el abuso, donde predomina el machismo, donde hombres que se complacen simplemente en sentir placer para ellos mismos. Y que en muchos casos, hombres que se complacen en hacer sentir a su mujer como una porquería. Y disculpen la expresión,
pero esa es la realidad que estamos viendo en el mundo. Esta es la realidad que estamos viendo en el mundo. Hombres que no cesan de insultarlas, que no cesan de calentar su ánimo, de entristecer sus corazones. Hombres que no les importa estar lastimándolas. Y un hombre abusivo utiliza esas técnicas manipuladoras donde le hacen creer a sus esposas que ellas son las únicas responsables por los conflictos en la familia. Esto es vil, esto es bien bajo. ¿Con qué facilidad hacemos responsable a nuestras esposas de los conflictos que hay en el hogar y las culpamos de todo? Y si somos malos esposos les decimos, es que es por tu culpa, porque no haces las cosas como yo quiero, o porque no te comportas como a mí me gusta. Es tu culpa el cómo estamos, es tu culpa los problemas que tenemos, por tu culpa nos vamos a divorciar. Eso es ser un hombre abusivo y despreciable delante de Dios. Por eso, lamentablemente, una mujer no vive, o muchas mujeres no viven, sobreviven dentro de un matrimonio. ¿Y por qué digo sobrevivir? Porque están soportando y aprendiendo a vivir siendo ultrajadas, siendo maltratadas, siendo humilladas, porque se les ha enseñado que ellas tienen que ceder a todas las demandas de un hombre abusivo para evitar consecuencias fatales. En esta historia, la concubina había sido infiel o se había prostituido. Este levita, dice la historia, la buscó para que regresara, la persuadió, pero no la amaba, porque al final él estaba dispuesto a entregarla a esos hombres para que la violaran. Y lo que implicaba esta violación era que la asesinaran. Esta era la implicación que había. La estaba entregando a sus verdugos. No la amaba. ¿Por qué no la amaba? Porque el amor no hace eso. La Biblia nos dice que Dios es un Dios de amor, de justicia, misericordia y perdón. El Salmo 89:14 dice, justicia y derecho son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y este verso nos demuestra que toda clase de violencia doméstica es pecado. Y que toda violencia hacia la mujer y hacia los hijos va directamente en contra del propósito de Dios para la familia y para el matrimonio. El Salmo 11:5 nos dice, el Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Tradúzcase, aborrece a los abusivos. Colosenses 3:8, Pablo dice, ahora es el momento de eliminar el enojo, dice esta versión, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. La violencia doméstica es más común de lo que pensamos dentro de familias cristianas. La violencia doméstica es un pecado y constituye una grave violación a los principios bíblicos. Porque la ley de Dios está fundada sobre el amor. 1 Corintios 13:4-5 nos dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y lo que caracteriza en muchos hogares es el sufrimiento, la maldad, la envidia, la jactancia, el orgullo, el egoísmo, la irritación, el rencor y el odio. Zacarías 8:17 dice, en traducción viviente, no tramen el mal unos contra otros. Dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Eso habla de la integridad en la que debemos vivir.
Pero ¿sabe qué es lo más lamentable de esta historia? Que yo estaba pensando en la historia de esta mujer concubina. ¿Realmente cómo se habrá sentido ella ante esta situación? Y la manera en cómo ella pudo haberse sentido es como muchas mujeres actualmente están sintiéndose. Porque hay mujeres que preferirían estar muertas que seguir sufriendo bajo la tiranía de un esposo abusivo. Ver pornografía es una forma, una manera de abuso a tu esposa. El silenciarte o el dejar de hablarle es otra manera de abuso para ellas. Hacerla sentir culpable de tus errores es otra forma de abuso. Hay mujeres cristianas viviendo bajo el mismo techo con un esposo machista, insensible y abusivo que manipula la verdad de Dios para intimidar y obligar su sometimiento, pero también en muchas iglesias hay líderes religiosos que le restan valor a la mujer para ministrar, para enseñar y edificar la iglesia. Y es otra forma de abuso también. Estos dos hombres, tanto el levita como el anciano, el anfitrión, eran egoístas y abusivos. ¿Por qué? Porque ellos no querían resultar heridos. Ellos no estaban dispuestos a poner sus vidas a cambio de las de estas mujeres. A esos hombres les faltó valor. Ellos no querían enfrentar un conflicto porque no querían poner sus vidas en peligro. Pero sí pusieron las vidas de otros en peligro. Eso es lo que hace el carácter de un hombre abusivo. Y por lo tanto, ellos desobedecieron la ley de Dios. ¿Por qué? Porque permitieron el abuso. Permitieron un asesinato deliberado. ¿Y qué consecuencias tan trágicas obtenemos cuando un protocolo social tiene más autoridad que una convicción moral? Y eso es lo que predomina en nuestra sociedad. Un hombre abusivo se va a aprovechar del buen corazón de su esposa. ¿De qué manera? Esperando que ella sienta lástima por él y que ceda sus demandas. Es una forma en cómo los hombres también abusan de la mujer. Por eso, esto impulsó torcidamente la gran mayoría de los movimientos feministas. Porque muchas de esas mujeres sufrieron de abusos y el pecado las llevó a organizar una rebelión en contra de los hombres, en la que ahora ellas tomaron el papel de ser abusivas y ofensivas. Y esto no es algo que Dios apruebe. Y dice el verso 25 de Jueces 19. Y aquí viene lo peor de la historia. Sin embargo, dice, ellos no hicieron caso. Es decir, no accedieron a las demandas del hombre anciano que quería hablar con ellos, que se frenaran. Entonces el levita tomó a su concubina y ¿qué hizo? La empujó por la puerta. Literalmente abrió la puerta y la lanzó como un perro a la calle. Los hombres de la ciudad, ¿qué hicieron? Abusaron de ella toda la noche. Escuche esto, por favor, toda la noche. Violándola uno por uno hasta la mañana. Hasta la mañana. ¿Y el levita qué hizo? Nada. Nada. No le importó. Finalmente, al amanecer la soltaron. Es decir, ya cuando todos estaban satisfechos. Ya cuando todos estaban embriagados de placer. Verso 26, cuando ya amanecía, la mujer regresó a la casa donde estaba hospedado su esposo y se desplomó en la puerta de la casa y permaneció allí hasta que hubo luz. ¿Y el levita dónde cree que estaba? Dormido. Es una interpretación que se da. ¿Eso de qué habla? Que no le importó. Es más, él esperaba que muriera. Por eso la entregó. Dice, cuando su esposo abrió la puerta para salir, ¿y sabe por qué la abrió?
No para buscarla, sino porque ya era hora de retirarse, era hora de seguir su camino. Cuando su esposo abrió la puerta para salir, allí encontró a su concubina tirada con las manos en el umbral. Esta expresión con las manos en el umbral, es decir, en la parte baja de la puerta, esta escena nos está indicando que la mujer se colapsó en la puerta y que pudo haber estado golpeando, pidiendo ayuda. Esa es la señal que da. Sus manos en el umbral, en la parte baja de la puerta. El levita sale, la mira, ¿y qué es lo que le dice? Levántate y vámonos. ¿No le da impotencia esto? ¿No siente cierto sentimiento de enojo, de frustración? Levántate y vámonos, fue lo que le dijo. Pero no hubo respuesta. Es decir, ya estaba muerta. Entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro y se la llevó a su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo. ¿Y qué hizo? Cortó el cuerpo de su concubina en 12 pedazos. Y después envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel. Los hombres siguieron exigiéndole, la historia dice que sacaran al levita, se negaron, entonces el levita agarra a su concubina, la echa a la calle como perro moribundo, realmente esa es la expresión, poniéndola en manos de aquellos hombres salvajes y depravados que la usaron para divertirse toda la noche. La violaron y la ultrajaron toda la noche. En la mañana regresa a su casa. Y la expresión que vemos de esta historia es que ella gateó. Escuche esto. Ella gateó hasta la puerta de la casa. Seguramente intentó golpear la puerta, pero ya no tenía las fuerzas, se desplomó y murió. El levita salió para seguir su camino. Ponga atención a esto. Él salió para seguir su camino, por eso abrió la puerta. Él no abrió la puerta para buscar a la concubina. Él descubrió el cadáver delante de la puerta de la casa. La levantó y como un bulto la echó sobre su asno y se fue de allí. Esta cobardía y falta de afecto natural es inconcebible para cualquier hombre. Especialmente, estamos hablando de un sacerdote de Dios. Y por la imagen que se nos presenta, este hombre pasó la noche despreocupado. Él durmió toda esa noche. Es una posible interpretación de lo que está pasando aquí. ¿Por qué se deduce esto? Porque él realmente no fue a buscarla. No le importó el bienestar de ella, sino fue hasta que se despertó y preparó sus cosas para seguir en su camino. El levita después llevó su cuerpo a su ciudad natal, a su casa, la cortó en 12 pedazos. Y este acto es horripilante. Esto es como el guión para una película de Hannibal, en serio. La cortó en 12 pedazos, partió el cuerpo de su concubina por los huesos, es lo que significa. Ahora, ¿por qué por los huesos? Esto es lo que haría un sacerdote que preparaba un cordero para el sacrificio. Lo que este hombre pretendía hacer era que el pueblo, es decir, todo Israel, se pusiera en acción para convocar una audiencia judicial a nivel nacional en contra de la tribu de Benjamín, de los de Gabá. ¿Qué estamos viendo? Que la depravación sexual, escuchen esto, la depravación sexual destruye toda sensibilidad hacia el afecto natural. Por eso un hombre que es un violador, tú lo puedes ver indiferente, lo puedes ver frío, lo puedes ver sin expresiones en su rostro cuando lo están culpando. Tú lo puedes ver sin expresión alguna. ¿Por qué? Porque es lo que produce la depravación sexual. Destruye toda sensibilidad hacia el afecto natural. Destruye todo respeto hacia la vida humana. Eso es lo que hace. Y este hombre, en esa
falta de afecto natural, de la pérdida de toda sensibilidad, este hombre envió 12 partes del cuerpo como una evidencia de la maldad de aquellos hombres sobre Gabá. ¿Qué significa esto? Que el propósito de enviar los 12 pedazos del cuerpo de la concubina a las demás tribus de Israel era para hacer público la perversión y la maldad y la iniquidad de los de Gabá, es decir, de los hombres de la tribu de Benjamín. En pocas palabras, este levita quiso vestir su propia maldad de justicia. Él quiso hacer conocer a todas las tribus de Israel el salvajismo del pueblo de Gabá. ¿Con qué intención? Con la intención de provocar una guerra. Y efectivamente sucedió esta guerra. Y terminó de una manera trágica también para Israel y trágica también para la tribu de Benjamín, que es donde pertenecía Gabá. Y esto no ocurrió en un pueblo pagano, sino ocurrió en un pueblo escogido por Dios. Lo que nos enseña es que cuando un cristiano se corrompe, por favor subraye esto, cuando un cristiano se corrompe, llega a ser peor que aquel que nunca conoció la palabra de Dios. Jeremías habla del corazón del hombre. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque este levita fue igual de perverso que aquellos sodomitas que violaron a la concubina. Pero ¿sabe qué es lo que él no dice? Que él fue quien la entregó. Que él fue quien la cortó. Y al final, este levita se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza, y como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de un celo como si él fuera santo y justo. Esa es la tragedia de esta historia. Y aunque sus rituales externos fueran correctos, el impedimento de los motivos impuros lo había ya separado de Dios. Ahora, la concubina sí fue infiel, dice la historia. Pero también él estaba en pecado según la ley de Moisés. Y no solamente la concubina merecía la muerte, sino también él. Ambos merecían la muerte. Pero este hombre pudo encontrar un motivo justificable para entregarla a esos hombres perversos, para que pagara por sus pecados. Él pudo haber dicho: ella fue infiel, que pague por su infidelidad. Es una de las respuestas que podemos tener de por qué fue también tan insensible. Lo vio como una justicia divina. Y de esta forma lo que hacía este levita era silenciar también su propia conciencia de su propio pecado. Dice la historia que la guerra contra la tribu de Benjamín, que se relata en el capítulo 20, fue el resultado del juicio que le siguió a raíz de la muerte de la concubina de levita. Y describe uno de los episodios más oscuros de la historia de Israel. Y la historia no nos brinda un cierre de lo que pasó con el levita, no nos dice qué sucedió con él, lo cual nos brinda una conclusión o un final abierto. Y este hombre, lo que significa que este hombre no asumió su responsabilidad, este hombre ocultó su propio pecado y promovió una guerra que trajo consigo graves consecuencias. Hay miseria en una conciencia culpable por el pecado no confesado. Si queremos experimentar la misericordia de Dios, debemos confesar nuestros pecados ante el Señor. Este levita quería que se pagara por la infamia que los hombres de Gabá cometieron contra la concubina, pero él nunca, porque luego los propios de las tribus de Israel lo entrevistaron y le preguntaron qué pasó, y efectivamente él dijo: nos rodearon, nos quisieron violar y tomaron a mi concubina y la violaron y la mataron. Pero él nunca dijo quién la entregó, ni en qué condiciones fue entregada esa concubina. Eso no lo mencionó. Se puso como víctima. Él se puso una máscara de espiritualidad.
cuando él era igual de perverso que aquellos hombres pervertidos de Gabá. ¿Qué nos enseña esta historia? Estoy cerrándola ya. De nada sirve negar o excusar el pecado echando culpas a otros. Nuestra propia conciencia es la que nos va a acusar. Mientras el paciente oculta su mal, no puede esperar un remedio. Y Dios perdona solamente al que confiesa sus pecados. Primera de Juan 1:9. Al que confiesa sus pecados y los abandona. Y en esta historia queda claro que no hubo confesión de arrepentimiento de parte del levita. Y donde no hay confesión de pecado, esto equivale a burlarse de Dios y engañarse a sí mismo. El libro de los Jueces termina diciendo: en esos días Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Al final de esta historia, Jueces 19, 25 al 30, dice: y todos los que veían exclamaban: en todo este tiempo desde que Israel salió de Egipto, nunca se había cometido un crimen tan horrible. Dice: pensémoslo bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo denunciará? Es decir, todo el pueblo de Israel quedó aterrorizado. Quedaron desconcertados en cuanto a lo que sucedió con esta mujer, con esta concubina. Esto fue lo que sucedió. Y la Biblia claramente nos enseña que quien encubre su pecado, iglesia, quien encubre su pecado jamás va a prosperar. Proverbios 28, 13 al 14. Quien encubre su pecado jamás podrá prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, alcanzará misericordia. Y continúa diciendo: dichoso es el hombre que siempre respeta a Dios. Pero el obstinado o el abusivo caerá en la desgracia. Y ese final abierto sobre la historia de este levita lo podemos deducir de lo que la Biblia nos está diciendo, de lo que Proverbios 28, 13, 14 nos dice. El hombre abusivo caerá en desgracia. Es así como debemos evaluar realmente cómo ha sido nuestra vida, cómo es nuestro corazón. Y si es necesario ponernos a cuentas con Dios, hagámoslo. No seamos como ese levita, que estemos buscando culpables para vestir nuestra maldad de justicia. ¿Y saben de qué otra manera vestimos nuestra maldad de justicia? Cuando alguien nos hace algo malo, nosotros nos vengamos y decimos: es que él me lo hizo primero. Yo también se lo hice, porque lo merecía. Para el levita, esa mujer, al serle infiel en sus términos, lo merecía. Pero él pecó, su pecado fue más grave, su pecado fue aberrante, su pecado fue horripilante. Este hombre también merecía la muerte y sin embargo, él nunca se supo culpable ante Dios. Y esa es la tragedia que hay en muchas personas. Y esa es una tragedia que también puede haber en el corazón de muchos cristianos. Póngase de pie, por favor. ¿Qué nos enseña esta historia? Cuidado, cuidado. Cuidado, es la advertencia que hay aquí en Jueces, cuidado. Cuando justificamos hacer algo que parece correcto según nuestro propio criterio. Así cierra Jueces, cada uno hacía lo que mejor le parecía según su parecer. Según su parecer. Dios perdona solo a aquel que confiesa sus pecados. Y Él perdona también solo a aquel que realmente los abandona, dice la Escritura. Padre, te damos gracias. Estas historias
como la de esta mujer concubina, algunas veces no tienen muchas respuestas. Son historias que nos llevan a evaluar la tragedia humana, que nos llevan también a reconsiderar nuestra propia situación personal.